Bueno, ante todo, muy buenas noches. Estamos como todos los viernes aquí en los viernes científicos del TV COP. Les pido que nos acompañen siempre y entrando a la página web www.tvcop.org.pe o nos escriban al tvcop.cop@gmail.com o a prensa.tvcop@gmail.com. Hoy día vamos a hablar sobre el tema implantes de colocación inmediata post-extracción. Yo soy el cirujano dentista Fernando Songur y bueno, esperamos que les guste. Ante nada, darle un fuerte saludo a todas las madres por este domingo, perdón, va a ser su día, especialmente a la mía y a la de todos los odontólogos que están ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra charla. Ahora los implantes dentales estamos comenzando a ser un tema sumamente importante, un tema que se utiliza mucho en la actualidad, ¿no? Entonces, ante todo, todos sabemos lo que es una exodoncia dental. Todos lo hemos hecho en algún momento. Lo que tiene que cambiar ahora, en la actualidad, es cómo hacer esta exodoncia dental, ¿no? Antes nosotros, bueno, teníamos que hacer una extracción, agarrábamos nuestro forceps, hacíamos la fractura de la tabla vestibular, realizábamos esta extracción de la pieza dentaria. Esta fractura lo que va a ocasionar es una reabsorción muy grande de esta tabla vestibular, lo cual nosotros no deseamos. En los implantes no lo deseamos. Tampoco si vamos a hacer algún tipo de prótesis fija, tampoco lo vamos a desear. ¿Por qué? Porque si realizamos este tipo de extracciones, vamos a obtener en primer lugar lo que vemos aquí, ¿no? Una fractura de la tabla vestibular, sobre todo, lo que nos va a ocasionar más adelante un colapso de la tabla vestibular, ¿no? Lo que, si nosotros estamos realizando no vamos a realizar un implante dental, vamos a realizar algún tipo de rehabilitación, este colapso va a ser sumamente antiestético y nuestro paciente no va a querer esto. Entonces, ante nada, siempre tratar de cuidar esta tabla vestibular, realizar la odontosección de las piezas dentarias, realizar fractura de las piezas entre diente y diente, por ejemplo en este caso en una primera molar inferior, retirar cada una de las raíces y de ahí vamos a mantener esta tabla vestibular, la cual ya va a ser más fácil que nosotros podamos en algún momento regenerar si es que fuera necesario, y un tratamiento de implante sería mucho más fácil, ¿no? En caso de una primera molar superior tenemos lo mismo, una odontosección en Y, ¿no? Seguramente lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo siempre. Si inclusive la pieza dentaria está entera y la estamos retirando por X motivo, siempre realizar la odontosección, ¿ok? Bueno, ahora vamos ya de lleno al tema que nos ha traído hoy día, que es los implantes post-extracción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta primera parte? Conocer la clasificación de la colocación de implantes dentales post-extracción. ¿Qué hacer para poder incrementar el éxito clínico en los implantes post-extracción y a su vez identificar procedimientos predecibles y exitosos en la colocación de implantes post-extracción? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Nosotros buscamos éxito o nosotros buscamos supervivencia del implante? Es importante que el implante sobreviva, que el implante se mantenga en boca. Pero ahora los términos han cambiado un poco, debido a que el hecho de que nuestro paciente mantenga este implante en boca no quiere decir que este implante esté siendo funcional, no quiere decir que este implante esté siendo estético. Entonces, si bien la supervivencia es importante, lo que nosotros buscamos en implantología es el éxito. ¿Cómo encontramos el éxito? Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, tenemos los factores que influencian el resultado en un tratamiento con implantes post-extracción. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tabla de riesgo estético dada por la ITI, la International Team of Implantology, que es uno de los entes, o es el ente más grande de investigación en implantología, que nos da una serie de factores de riesgo estéticos. El estado médico del paciente, el paciente es sano o el paciente tiene un sistema inmune afectado. El paciente es fumador, no fumador, fumador liviano de menos de 10 cigarros diarios o fumador pesado. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Eso es muy importante, ¿no?
¿Qué quiere nuestro paciente? ¿Nuestro paciente quiere estética excelente o simplemente él busca una funcionalidad más que todo? Esto también es una parte importante. La línea de la sonrisa. Nuestro paciente tiene una línea de la sonrisa baja, una línea de la sonrisa media o alta. O el biotipo gingival, el grosor de nuestra encía. ¿Es grueso, es medio o es delgado? ¿Cómo podemos identificar esto? Normalmente lo que hacemos es introducimos la sonda periodontal en el surco gingival. Si esta sonda se trasluce, quiere decir que estamos ante un biotipo gingival delgado. Si esta sonda no se trasluce, entonces es muy probable que estemos ante un biotipo gingival grueso. Si es grueso, nuestro riesgo es mucho más bajo. ¿Cómo es la forma de la corona? ¿Tenemos una forma triangular con unas papilas largas o tenemos una forma de la corona más rectangular con unas papilas más achatadas? Si es una papilas largas es mucho más complicado poder nosotros darle a nuestra restauración final unas papilas completas. ¿Qué más? ¿Tiene una infección en la zona del implante? ¿Lo tiene? Sí o no lo tiene. ¿Es una infección crónica o aguda? Todo esto va a variar entre bajo, medio o alto nuestro riesgo de estética. El nivel óseo, ¿cómo está? Entre las papilas tenemos a menos de 5 milímetros o 5 milímetros desde nuestra base ósea hasta la punta de la papila. Tenemos de 5.5 a 6.5 o de 7 a más. Entonces, en este caso, vamos yendo de bajo, medio o un alto riesgo de estética respectivamente. Nuestra pieza lateral tiene restauraciones, tiene algunas coronas. Si no las tiene, es mucho más fácil darle una estética. Si las tiene, ya es un poco más complicado. La brecha de déntula, si es para una pieza, tiene 7 milímetros. Si es menor a 7 es más complicado. Y si son de una brecha de 2 dientes a más, se nos complica un poco más. El nivel óseo adyacente, ese ya lo repetimos. Y la anatomía del tejido blando. ¿Es un tejido blando intacto o tiene algún defecto? La anatomía de la cresta ósea tiene alguna deficiencia. Si es horizontal, es un poco más fácil de completar. Si es una deficiencia vertical, se nos complica un poco más el tema. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Entonces, antes de seguir con esta exposición, es muy importante tomar en cuenta si nosotros queremos hacer colocación de implantes post-extracción, que utilicemos como base mucho este estudio que hace el doctor Araújo en el 2008, en el 2005, perdón, ¿qué es lo que hace este doctor? Realiza exodoncias de piezas en pacientes, en perros, y lo que hace es evalúa la reabsorción ósea de estos alvéolos. Antes se pensaba que nosotros al retirar esta pieza dentaria y colocar los implantes, el implante iba de alguna manera prevenir esta reabsorción ósea de la tabla vestibular, lo cual el doctor Araújo comprobó que no era así. Como vemos en las zonas, como él mismo da esta imagen, ¿no? En un implante colocado 3 meses después, en un corte realizado 3 meses después de la colocación inmediata del implante, vemos una reabsorción de la tabla vestibular. Y miren cuánta reabsorción, una reabsorción muy severa, que si nosotros no la preveemos, es muy probable que con este hueso baje nuestra encía, ¿no? Y con esta retracción nos pueda exponer espiras, ¿ok? Entonces, si con el diente vemos aquí cómo está con nuestra pieza dentaria, tenemos casi al mismo nivel, porque siempre nuestra tabla vestibular va a ser más delgada. Si nosotros hacemos la extracción de esta pieza y colocamos nuestro implante exactamente al medio, entonces vamos a ocasionar de que esta tabla vestibular muy probablemente, o no, sí o sí se va a reabsorber. Si no, nosotros no realizamos al colocar este implante una regeneración ósea, entonces de todas maneras este implante va a tener una recesión vestibular debido a la reabsorción ósea que se ha generado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos puntos, para el riesgo estético, y además este estudio del doctor Araújo del 2005 que es sumamente importante, entonces ahora sí podemos evaluar los tipos de implantes post-extracción, ¿ok? En la clasificación que vamos a dar. Tenemos 4 tipos básicamente dado, como les dije, por la ITI, la International Team of Implantology, de un consenso hecho en el 2008. Entonces, el tipo 1 es una colocación totalmente inmediata, no hay ningún tipo de espera. En la zona post-extracción,
lo cual no tiene una cicatrización en el tejido blando. En el tipo 2 vamos a tener una colocación temprana, pero vamos a esperar unas pues, aproximadamente 4 o 8 semanas, dando el tejido que crezca, dándole oportunidad a este tejido gingival a que crezca y cubra este alveolo. Entonces, en una zona post-extracción con cicatrización del tejido blando. En el tipo 3 vamos a tener una colocación temprana con cicatrización ósea parcial. Aproximadamente después de 12 a 16 semanas tenemos nuestro tejido blando y tenemos un tejido óseo formado, pero de alguna manera está inmaduro aún. Y el tipo 4 es una colocación tardía aproximadamente después de 4 a 6 meses, donde ya tenemos un hueso maduro. Entonces, la supervivencia de los implantes. ¿Sobreviven estos implantes que nosotros vamos a colocar post-extracción? Entonces, por ejemplo, Siegenthaler en el 2007 reporta un 100% de supervivencia de implantes en 17 pacientes con 17 implantes. Y Wagenberg en el 2006 tiene un 95% en los tipo 1, habiendo colocado 1854 implantes en 891 pacientes. ¿Qué factores hubieron que haga que algunos implantes fracasaran? Por ejemplo, compararon superficie maquinada con la superficie lisa, con la superficie tratada. Vieron que la superficie lisa tuvo mayor cantidad de fracasos. La localización en la zona sinficiaria hubo mayor fracaso, lo cual nos parece un poco raro debido a que esta zona es una zona de mucha densidad ósea. Pero bueno, el antibiótico, cuando no se utilizó la penicilina debido a que el paciente era alérgico, también hubo mayor cantidad de fracasos. Y la historia de periodontitis crónica también nos llevó a este tipo de fracasos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, que es lo que yo sé que todos quieren ver. Cirugías hechas por nosotros en la universidad científica, cirugías también de los consensos que estamos presentando para hacer un mix bonito y que todos puedan conocer y ver, ¿no? Entonces, en estos tipo 1 totalmente inmediatos, ¿cuáles son las ventajas? Que tenemos solo un procedimiento quirúrgico, lo cual es más fácil para el paciente, no solo una cirugía, menos tiempo de tratamiento comparado con el tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Una buena disponibilidad de espacio debido a que esta raíz que hemos extraído tiene un buen grosor, lo que va a ocasionar de que al poner nuestro implante, esta pieza dentaria, si es que nosotros hemos podido mantener las paredes o una infección no se ha llevado a las paredes, podamos tener un implante rodeado de paredes óseas, pudiendo nosotros ponerle un injerto óseo, una regeneración ósea guiada, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a tener defectos con 3 paredes o más, lo que va a permitir a la regeneración ósea guiada tener un mayor porcentaje de éxito, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas en este caso? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos una cirugía realizada. Se hizo la extracción, tenemos las tablas completas, vemos cómo los implantes son colocados hacia palatino. ¿Por qué? Porque sabemos que esta zona que se encuentra en este nivel va a reabsorberse. Entonces, este implante no puede quedar así, obviamente. Tenemos que ponerle una regeneración ósea guiada, tenemos que ponerle hueso, una membrana, ¿ok? Para nosotros poder asegurar de que la reabsorción dada en esta zona sea la menor posible, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? La morfología del alveolo puede comprometer la posición del implante. Es decir, nosotros no vamos a tal vez poner el implante en la localización ideal que queremos, ¿no? Y la estabilidad primaria del implante, porque al no tener todo el implante envuelto de hueso, tal vez la estabilidad primaria no va a ser la mejor, ¿no? ¿Qué más nos puede faltar? La falta de tejido blando para nosotros llegar a cubrir este implante totalmente y que no le entren restos de comida ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La encía queratinizada que tenemos vamos a tener que jalarla, ¿no? Y poder tener, en este caso, una mejor cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué más? La complejidad de la cirugía. La cirugía siempre va a ser un poco más compleja una vez que tengamos unos implantes colocados inmediatamente, ¿ok? Y hay mayor riesgo de recesión marginal, como les dije, ¿no? Porque puede haber una pérdida ósea, puede haber una recesión, en este caso puede haber un poquito más de probabilidades de que esto ocurra, más aún si tenemos un biotipo delgado, una encía delgada.
Muy bien, entonces en este caso, por ejemplo, vemos aquí colocaron el implante, colocado hueso. Encima de eso tenemos que colocarle membrana. Miren el grosor de esta zona. Cómo agarrar la encía y cubrirla. Es un poco complicado, ¿no? ¿Se puede realizar? Sí, pero ya nos lleva un poquito más de habilidad en la técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso clínico realizado por el equipo de implantología en la Universidad Científica del Sur. Lo hice yo con el doctor Cornejo, que se encuentra ahí el docente. Entonces, tenemos una pieza dentaria, ¿no? La pieza 1.6. Vemos que tiene una fístula, ¿no? Vemos que tiene una lesión crónica, lo cual no es tan malo si hablamos de parte quirúrgica. Entonces, hacemos la exodoncia de esta pieza dentaria y nos deja un alveolo, ¿no? Nos deja un alveolo. Vemos aquí la pieza dentaria, vemos que tiene un granuloma, vemos que está sumamente... Así estaba la pieza fracturada, yo no la corté para nada, salió sumamente fácil. Entonces, y al momento de nosotros hacer el decolado nos encontramos con esto. Nos encontramos con una tabla vestibular sin yo haber hecho ningún tipo de luxación reabsorbida. ¿Por qué? Obviamente por el tejido infectado que estaba en esa zona. Entonces, procedemos a hacer las perforaciones, tenemos una buena angulación del implante, ¿no? Colocamos el implante siempre un poco tirado hacia palatino para darle a esta reabsorción vestibular que sabemos que va a ocurrir el espacio, y además nosotros colocando el hueso y la membrana que vamos a ver ahora, que lo estamos colocando con nuestras curetitas MOL, colocando, cubriendo totalmente y terminando con una dermis de porcino, una matriz, ¿no? Una capa de dermis de porcino, ¿no? Entonces, una membrana. Vamos a cubrirlo totalmente. En este caso, eso es lo que tuvimos que hacer. Debemos de cortar el periósteo para que este tejido epitelial y conectivo pueda ser flexible y nosotros poder correr y llegar hasta palatino y generar un cierre sin tensión, que es lo más importante. Si generamos un cierre tensionado, ajustando mucho nuestros hilos de sutura, lo que va a ocasionar que va a hacer que esta herida se abra, ¿ok? Y nos va a llegar a contaminar este alveolo, este implante, perdiendo seguramente todo nuestro injerto, que es lo que menos queremos, ¿no? Muy bien, y ahí al final llegamos a hacer la sutura, ¿no? Fue una suturamos bastante y no hubo no ha habido, esta cirugía no vamos a presentar la parte final porque ha sido hace aproximadamente un mes y medio, entonces tenemos que esperar un buen tiempo para que haya una buena regeneración. Muy bien, el tipo 2, la colocación del implante temprano solamente con cicatrización del tejido blando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tenemos un menor tiempo completo del tratamiento comparado con el tipo 2 y el tipo 3. El tejido blando ya lo vamos a tener presente y nos va a permitir un mejor cierre de la herida sin tensión y una mejor estética además. Defectos de 3 paredes también es muy posible que tengamos, lo que va a mejorar el pronóstico de nuestra regeneración ósea guiada, tal vez obviando la necesidad de colocar un injerto de tejido conectivo. ¿Por qué colocamos a veces injertos de tejido conectivo? Porque, como les estaba comentando, la tabla vestibular se va a colapsar. Entonces, nuestro paciente, al sonreír, vamos a ver que si nuestro paciente tiene piezas dentarias naturales, entonces siempre todas las raíces tienen una prominencia. Entonces esta prominencia al colocar implantes se va a perder. Y nosotros queremos de alguna manera enmascararla colocándole tejido conectivo para darle la ilusión de que este implante tuviera una raíz, ¿no? Esa es la idea. Pero si nosotros hacemos una regeneración ósea guiada y el hueso se mantiene en buena posición y en buen volumen, entonces tal vez no es necesario este tejido conectivo. Muy bien, ¿cuáles son las desventajas? Que vamos a tener dos procedimientos quirúrgicos. Se puede ver comprometida también la estabilidad del implante. ¿Por qué? Porque no vamos a tener hueso aún formado. Y puede requerirse injertos de tejido conectivo en algunas zonas estéticas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos este caso de una paciente de 56 años de edad. Esta paciente llega a la consulta, que también lo realizamos en la Universidad Científica, con una enfermedad periodontal activa, ¿no? Esta paciente
fue claro que le dijimos que su tratamiento iba a ser largo. Esta paciente llegó a la consulta en marzo del 2000, no, en abril del 2012, ¿ok? Primero se le hizo una serie de cirugías periodontales, se le hizo una serie de, se le hizo un índice de higiene oral, se le controló el índice de higiene oral, se le hizo toda su fase higiénica, y una vez que nuestro paciente ya estaba sana, con tejidos periodontales estables, en los cuales nosotros pudimos trabajar, realizamos las exodoncias. Vemos aquí el overbite del paciente, el overjet del paciente, ¿no? Vemos, es muy exagerado. Entonces, vemos aquí la radiografía, vemos que si se logra notar, espero, el margen óseo está en esta zona, ¿no? Está muy apical, ¿no? Nuestras piezas, los laterales y los centrales, era casi obvio que lo íbamos a perder. Entonces, ¿qué estamos realizando ahí? Ahí ya habíamos realizado las extracciones de las piezas dentarias. Vemos cómo ya el tejido periodontal ha crecido de alguna manera y está cubriendo gran parte de los alvéolos. Esta segunda cirugía fue realizada 3 semanas o 4 semanas después de las extracciones de las piezas dentarias. Vemos estas amalgamas después se cambiaron, se van a cambiar al finalizar el tratamiento. Entonces, en ese momento estamos realizando, está colocando el pin de un implante posterior que colocamos, y ahí estamos realizando las perforaciones de las piezas anteriores. Aquí estamos colocando el tercer implante. Tal vez me dirán, doctor, ¿por qué esto es, si el paciente está perdiendo 4 piezas, 5 piezas anteriores, porque está perdiendo hasta el canino, ¿por qué usted está poniendo solamente 3 implantes? Y no está poniendo un implante por pieza dentaria. Lo que pasa es que si nosotros tenemos los implantes más espaciados, es más fácil controlar los tejidos blandos para poder de ahí nosotros darles la papila, ¿no? Para poder darles una buena estética gingival. Entonces ahí tenemos los 3 implantes colocados, ¿no? Tenemos un muy buen paralelismo, ¿no? Ahí tenemos 2 implantes ya colocados. Ahí tenemos, perdón, los pines y aquí los implantes colocados. Aquí ya finalizando con los implantes colocados. La papila se hizo un flapless. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo una perforación sin sin necesidad de hacer un colgajo. ¿Para qué? Para tratar de mantener la papila en posición. Tal vez más adelante necesitemos un injerto de tejido conectivo, tal vez más adelante necesitemos injerto óseo, ojalá que no, tal vez, porque en el momento de retirar estas piezas dentarias, pudimos mantener el alvéolo totalmente intacto, ¿no? Entonces, vemos que las papilas se mantienen. Después, ¿qué hicimos? Bueno, este paciente tenía se le colocó una prótesis provisional. Esta prótesis tenía un festoneado sin falsa encía, sin flancos, tenía un festoneado. ¿Para qué? Para que esta compresión mantenga este festoneado de las piezas dentarias. Le colocamos un acondicionador de tejidos y ahí vemos la pieza dentaria colocada. La prótesis provisional colocada. Esta prótesis, si ven aquí, tiene unas perforaciones porque también se utilizó de guía quirúrgica, ¿no? Entonces, este es un clásico caso de una cirugía en una clasificación tipo 2. Entonces, ahora vamos a una clasificación tipo 3, cuando hemos colocado un implante temprano con cicatrización ósea parcial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Al tener nosotros más hueso, hay mejores posibilidades de que el implante tenga mejor estabilidad. El tejido blando va a favorecer el cierre de la herida sin tensión. Un injerto de tejido óseo puede mejorar el contorno, pudiendo no necesitar un injerto de tejido conectivo, como ya lo hablamos hace un momento. Y además nos da tiempo, si en caso hay una infección crónica, si en caso hay una infección aguda, a que esta infección pueda remitir, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en una zona sin infección, lo cual nos puede tal vez favorecer en un porcentaje el éxito de este implante. ¿Cuáles son las desventajas? Una vez más, tenemos 2 procedimientos quirúrgicos. La cirugía o el tratamiento completo va a comprender más tiempo, ¿no? Que ante el tipo 1 y tipo 2. El alvéolo ha sufrido reabsorción de sus paredes. Ojo, como ya lo dijo Araújo, se va a reabsorber de todas maneras esta tala vestibular, lo que nos puede ocasionar más problemas
en el momento de colocar un implante. Ya no vamos a colocar el implante ideal, un tamaño, una plataforma ancha de 4 o 5 milímetros. Vamos a tener que tal vez colocar uno de 3,75 o menos, ¿no? O si necesitamos uno más ancho, vamos a tener que hacer un trabajo un poquito más complicado de injertos en bloque o de injertos de particulados, ¿no? Muy bien, y aquí sí muy probablemente se va a necesitar injerto de tejido conectivo. Este caso es un caso clínico sí utilizado del consenso del 2008 de la ITI, ¿no? Es un caso de una pieza 2. Entonces, también se pudo retirar la pieza dentaria entera sin fracturar las tablas. Entonces se esperó aproximadamente unas 6 semanas y tenía un biotipo gingival delgado, lo que le ocasionó esta cicatriz. Ajá, entonces esta cicatriz va a ocasionar un poco más de dificultad ante el éxito de la estética, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos un diagrama de cómo está. Entonces, ¿qué hace el autor ante esto? Con una fresa diamantada hace una especie de peeling para librarse de esta cicatriz, generando lo que se ve posteriormente, ¿no? Esta resultado final, y si vemos un diagrama así, ya no está así con un pequeño, como, ¿cómo le podemos decir? Un quiebre, ¿no? Un pequeño margen ahí, como si fuera una recesión. Ya no, ahora ya tenemos un margen mucho mejor. Entonces, ¿qué se va a hacer? Si nosotros nos logramos dar cuenta, aún, miren, esta pieza dentaria, este canino tiene una eminencia radicular buena y este anterior también. Y aquí vemos esta pieza dentaria que ya no tiene esta eminencia. ¿Por qué? Porque esta tabla vestibular se ha reabsorbido. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar el autor? Va a colocar un injerto de tejido conectivo. Este injerto de tejido conectivo va a ir a manera de bolsillo dentro. Y miren, ya no está tan reabsorbido, ya no se ve tan colapsado. Y aquí vemos un mejor contorno, ¿no? Entonces, posterior a las 10 semanas de haber realizado la exodoncia, haber esperado un mes después del injerto de tejido conectivo, se coloca el implante, ¿no? Y vemos cómo respeta esta zona que sabemos que se va a reabsorber, y colocamos el implante aproximadamente unos 2 milímetros más hacia palatino. Y si logramos ver abajo en la radiografía, esta parte que vemos aquí es la tapa, pero el cuello del implante, si podemos llamarlo así, la plataforma, se encuentra sumergida. ¿Por qué? Previendo esta reabsorción ósea, ¿no? Entonces, vamos a utilizar como guía los cuellos de las piezas adyacentes y vamos a introducirlo un poco más este implante, ¿no? Muy bien, entonces, después de estas 10 semanas, vamos a colocar una prótesis provisional. Y notamos, miren, esta prótesis provisional como tiene un quiebre, tiene una especie de perfil cóncavo. ¿Para qué? Para que los tejidos puedan descansar ahí y nosotros podamos manejar los tejidos. Manejar los tejidos y dándole así, al paso de 1 semana, 2 semanas, un perfil de emergencia a esta pieza dentaria, dando la ilusión que esta pieza está emergiendo de nuestro hueso, lo cual sabemos que no es, bueno, sí es así, pero no es una pieza natural, ¿no? Entonces, de repente vamos a colocar este provisional, vamos a ver que falta en un lado, podemos colocarle un poco de resina comprimiendo levemente la encía para darle la forma que nosotros queremos, ¿no? Y vamos a obtener resultados como este, ¿no? Una encía con un perfil de emergencia muy estético y muy ideal, ¿no? Tomando en cuenta siempre, no es que queramos quitarle crédito a este tratamiento, pero siempre los premolares, los laterales son un poquito más fáciles de manejar, un poco más fáciles que manejar ante un central, ¿no? Entonces, y la última clasificación es la tipo 4, la colocación tardía del implante. Entonces, en esta colocación tardía, nosotros ya tenemos un hueso estable, un hueso maduro, ¿no? Vamos a tener una formación parcial, una formación total, es en este caso, hay un pequeño error, que va a mejorar la estabilidad primaria de nuestro implante. Un tejido blando que va a favorecer el cierre de la herida sin tensión. Un injerto de tejido
óseo puede mejorar este contorno, tal vez no necesitando un tejido conectivo, y también, como en el caso anterior, la resolución de las infecciones que podamos tener. Muy bien. Las desventajas: dos procedimientos quirúrgicos. El tratamiento va a comprender más tiempo que el tipo 1 y el tipo 2. El alvéolo ha sufrido reabsorción de sus paredes. Eso ya lo tenemos que tomar en cuenta y tenemos que preverlo, ¿no? Si es horizontal, va a comprometer la colocación de los implantes. Y si es mucho en tema vertical, más aún, ¿no? Se nos complica un poco más. Entonces, es muy probable que se necesite un injerto de tejido conectivo y se recomienda haber hecho una preservación de reborde. Siempre que, si nosotros pensamos, no, este es mi paciente, yo le voy a hacer una colocación de implante tardío, le realizo la extracción atraumática. Si yo ya tengo en la cabeza que le voy a hacer una, un implante tardío, entonces le hago una preservación de reborde con injerto de perdón, con un hueso liofilizado particulado y con una membrana. ¿Qué membrana, qué hueso particulado? Podríamos hablar tal vez 1 o 2 horas más de eso, lo hablaremos o lo revisaremos tal vez en otro momento, ¿no? Muy bien, este es el caso, ¿no? Es un paciente de 36 años de edad, ¿no? Ante la vista extraoral vemos que tiene, ¿qué cosa? Una línea de la sonrisa baja, lo cual es algo bueno para nosotros, ¿no? Que si tenemos alguna pequeña falla en la zona del margen gingival, el paciente al sonreír no se le va a ver. Entonces, esto va a ayudar a que nuestro pronóstico sea mejor y que nuestro paciente se vaya feliz, ¿no? Observamos una línea de la sonrisa, como les dije, baja. En el momento de hacer la extracción, nosotros vemos que esta pieza ya tiene una fractura. En el momento de hacer nuestra extracción, ¿con qué nos encontramos? Con este defecto óseo muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una regeneración ósea guiada con una membrana de colágeno y un hueso bovino desmineralizado. Entonces, al paso de 8 meses, ojo, 8 meses después, entonces pasan 8 meses que nosotros recién podemos ver a nuestro paciente. Entonces nuestro paciente va a estar 8 meses, si en caso sea una pieza anterior sin diente o con una provisional, lo cual no va a ser lo más cómodo para nuestro paciente. Pero obviamente tenemos que evaluar que sea lo mejor, ¿no? Entonces, reabrimos la zona y vemos ya una buena formación ósea, ¿no? Entonces colocamos el implante, siempre tirando un poquito hacia palatino, ¿no? Igual lo dejamos un mes más, le colocamos el healing o el conformador de encía y ahí está con su provisional, ¿no? Y al final, un año después de la extracción, tenemos que un año después de la extracción, recién obtenemos los resultados. Como se dan cuenta, este paciente hemos tenido que hacerle los puntos de contacto más hacia lingual, perdón, más hacia cervical. ¿Para qué? Para obviar estos triángulos negros. Bueno, digo hemos, pero este no es un caso mío, sino se ha hecho eso. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? Los puntos de contacto se colocan más hacia cervical. ¿Para qué? Para evitar estos triángulos negros, ¿no? Porque no vamos a obtener una papila larga. Vamos a obtener una papila, sí, pero no una muy larga que tengamos como estos pacientes que tienen un biotipo gingival delgado, dientes muy triangulares. Entonces esta papila muy larga es complicado, ¿no? De obtener, muy difícil. Entonces, ¿qué les quiero mostrar ahora? En nuestra parte casi final, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, quiero mostrarle evidencias científicas que nos dicen que nosotros podemos hacer estos tratamientos post extracción, y porque ahora es muy importante para nosotros el tema legal. Entonces, si nosotros realizamos alguno de estos procedimientos, nosotros tenemos artículos científicos que avalan que nosotros los podemos realizar y que hay éxito, ¿no? Entonces, si en algún momento, Dios no quiera, tengamos algún tipo de queja o molestia del paciente, porque ahora, como sabemos, los abogados están en todos esos temas, nosotros tenemos un papel, tenemos una evidencia científica que diga que es válido lo que hemos hecho y que nosotros estamos siguiendo los estatutos y estamos haciendo tratamientos con una base científica. Entonces, por ejemplo, Peñarrocha, en este estudio de 1022 implantes colocados, tiene, este es un estudio del International Journal of Oral and Maxillofacial
Implantology. Entonces una revista que es muy conocida, ¿no? Que tiene mucha evidencia científica. ¿Qué nos dice Peñarrocha con los colaboradores? Colocaron, como les digo, 1022 implantes. 480 de estos 1022 implantes fueron del tipo 1, que hemos conversado, es decir, inmediatamente. Y 542 fueron tipo 4, es decir, esperaron, ¿no? Esperaron aproximadamente unos 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué tenemos? Ojo, en este estudio se toma supervivencia, ¿ok? Es decir, si el implante se cae o no se cae, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Pero son los únicos, hasta ahora no hay mucha literatura que utilice el tema éxito en implantes, ¿no? Porque bueno, seguramente como lo es un tema, sería una investigación mucho más complicada, mucho más compleja, con muchas más variables, como las que hemos visto en las primeras slides, ¿no? En la línea de la sonrisa, el tejido gingival, el biotipo, si el paciente tiene buena salud, mala salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso seguramente se han realizado muchos más estudios que ven la parte de supervivencia más que el éxito, ¿no? Entonces, tenemos un 93.8% de supervivencia en implantes inmediatos y un 93.2% en no inmediatos. Diferencia prácticamente nada, no es significativa. Entonces, ¿qué fue lo único significativo que se encontró? Que el fracaso de los implantes inmediatos fue de un 8.5% en el maxilar posterior. Esto sí fue estadísticamente significativo porque fue el mayor fracaso, estadísticamente hablando, en relación a cualquier otra zona de la cavidad oral, ¿no? Ahí fue donde hubo más fracasos, ¿ok? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Conclusiones. La tasa de supervivencia de implantes colocados en los alvéolos post-extracción inmediato, después de 5 años, fueron similares, no habiendo una diferencia estadísticamente significativa. Muy bien, otro estudio que fue una revisión sistemática hecha por el doctor Jonathan Wasdorp en el 2010, o sea, es muy próxima. ¿Qué es lo que ve el doctor? Bueno, el doctor con otros doctores, Evian y Mandrakia, en el 2010 realizan una revisión sistemática de los implantes de colocación inmediata, pero en zonas infectadas. Entonces, ¿qué es lo que encuentra al buscar Medline, PubMed, desde el 1982 hasta 2009? Se llegan a encontrar 417 referencias, pero al final se quedan con 12 publicaciones, ¿no? Que llenaban todos los objetivos que se querían tener con este estudio. Entonces, ¿qué llega a evidenciar esta revisión? Que los implantes pueden ser colocados en zonas con infecciones periodontales y periapicales. Pero ¿cuál es uno de los protocolos que se debe seguir? Un buen debridamiento, ¿no? Una buena limpieza de la zona. Y en el momento nosotros de hacer la perforación, seguramente vamos a limpiar la mayoría de la zona afectada con la infección. Entonces, utilizar una regeneración ósea guiada es usualmente para llenar los gaps. ¿Qué nos referíamos con los gaps? Los gaps era este espacio que queda entre el implante y la pared vestibular de nuestro alveolo. Entonces, este gap nosotros debemos de llenarlo con un tejido óseo particulado, no un injerto. Antes nos decían, si tenemos menos de 2 milímetros en este gap, no llenarlo. Pero ahora sabemos que sí o sí esta tabla se va a reabsorber. ¿Por qué se reabsorbe? Porque ¿quién da la irrigación a esta tabla vestibular? La da el tejido periodontal, ¿no? El ligamento periodontal. Entonces, si retiramos este ligamento periodontal, al retirar la pieza dentaria, el ligamento se va a disgregar, se va a reabsorber, entonces ya no tiene más irrigación, se va a reabsorber. De todas maneras se va a reabsorber. Entonces, siempre colocar hueso en esta zona si fuera posible, ¿no? Y sí es un poco controversial el uso de antibióticos, pero el mismo artículo nos refiere que deberíamos nosotros utilizar, hasta que haya un artículo que diga que sea ciencia cierta, no necesario el uso de antibióticos, ¿no? Muy bien, entonces ya llegando a la parte final de nuestra exposición,
llegando a unas conclusiones, ¿no? Realizar una exodoncia lo más atraumática posible. Siempre esa debe ser uno de nuestros goals, uno de nuestras ideas, de nuestros ideales en el momento de hacer una extracción, ¿no? Valorar con qué tipo de tratamiento y en qué momento se va a colocar el implante. ¿Ok? Valorarlo con estudios de modelos, con nuestros modelos articulados, con nuestra tomografía, viendo si tenemos un tablo vestibular, si tenemos una infección muy amplia que se ha llevado mucho tejido óseo. Entonces, en este caso, sí vamos a tener una complicación y podemos tal vez esperar simplemente, ¿no? Entonces, tenemos que valorar muy bien este tema cuándo vamos a colocar el implante. Inmediatamente es ideal que se pueda colocar el implante inmediatamente, no es ideal, esperamos un poco, esperamos más tiempo, entonces esa es la idea, ¿no? Que nosotros tenemos que valorar. Perdón, y evaluar el riesgo estético en nuestro paciente. Esa tabla que les he dado es de mucha ayuda. Esa tabla que la pueden encontrar en los consensos de la ITI, en el tercer consenso de la ITI del año 2008, nos dice cómo nosotros podemos evaluar y ver si nuestro paciente va a tener un mejor pronóstico estético, ¿no? Muy bien, y bueno, invitándolos a que entren a la página del Facebook que tengo, el Java Songus Asesoramiento Quirúrgico Implantológico. Cualquier duda, pueden mandarme ahí sus inbox. Estamos ávidos de ayudarles y asesorarlos en cualquier tratamiento con sus pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias ante todo al TVCOP. No olviden entrar a la página web tvcop.org.p y enviar mails a la dirección tvcop.cop@gmail.com y a prensa.tvcop@gmail.com. Ahí está mi mail. En cualquier momento ustedes pueden mandarme un mail. Yo estoy feliz de responderles. Y bueno, dando otro saludo por el Día de la Madre a todas las mamás odontólogas y a todas las mamás de nuestros colegas, esperando que la pasen muy bien y hasta otra oportunidad será. Muchísimas gracias. Hasta luego.